Bueno, como ya, los que les vengo a presentar esta tarde es acerca de los resultados previos que se han obtenido dentro del monitoreo de huevos y larvas de peces a bordo de las embarcaciones asociadas al FIC, ¿no? Y lo que básicamente queremos es dar esa relevancia que el estudio de los huevos y de las larvas tiene como un método anexo, si se puede decir así, para la evaluación de la dinámica de la población de los peces, ya que con el conteo o con las determinaciones de áreas de desove de los huevos, en este caso de pelágicos pequeños, podemos tener una aproximación del éxito reproductivo, y con las larvas también, con el número de larvas que podemos obtener en diferentes áreas, en diferentes zonas de la costa ecuatoriana, una aproximación del número de adultos que podemos obtener al siguiente año, ¿no? Con este preámbulo, los tres objetivos principales que se tiene dentro de nuestro proyecto es determinar la abundancia y distribución espaciotemporal de huevos y larvas de peces. Esto con el fin de dar seguimiento a zonas que ya han sido determinadas como zonas de concentración de huevos y larvas de peces de pelágicos pequeños dentro de los cruceros hidroacústicos que han llevado a las investigaciones del IPIAP, ¿no? Entonces, con este caso, uno de los primeros objetivos, lo que queremos hacer es dar ese seguimiento mensual y ver si esas zonas de concentración varía espaciotemporalmente y si tiene cambios en la composición, ¿no? Y esto asociarla o asociarlas a las abundancias de los adultos en etapa reproductiva. Además de que puede servir como un aporte para la focalización de medidas, ¿no? Ya que con la determinación o el número de huevecillos que podemos encontrar en la costa ecuatoriana, podemos dar la efectividad de la veda reproductiva, y con el número de larvas, después de un cierto tiempo prudencial, las zonas donde tienen mayor incidencia de juveniles de los pelágicos pequeños. Además, también queremos realizar, por medio de la utilización del índice larval, una aproximación anual o una estimación anual de la biomasa de los adultos que podemos obtener eh, el siguiente año. Entonces, básicamente esos son nuestros tres objetivos que queremos cumplir mediante el proyecto que estamos realizando. Básicamente, contamos con 9 estaciones principales que, como ya les dije anteriormente, dan el seguimiento a las zonas que ya han sido determinadas como zonas de concentraciones de huevos y larvas de peces de estos pelágicos pequeños, ¿no? Entonces contamos con 3 o 4 estaciones dentro del Golfo Exterior, y las demás estaciones están en Puntilla de Santa Elena y también en la provincia del Manabí, más o menos hasta Puerto Cayo, ¿no? El método del muestreo, básicamente lo que hacemos es una planificación previa con la ayuda de la logística principalmente, y la colaboración de las embarcaciones asociadas, de las empresas asociadas al FIC, ¿no? Realizamos los muestreos y recibimos muchísima ayuda de los tripulantes en el momento del monitoreo, que en este caso es de izar la red o bajar la red hasta 70 metros como una profundidad máxima, y este muestreo en sí dura 5 minutos, y con el proceso total entre el lavado de la red y la preservación y todo 10 minutos, ¿no? Entonces, como ya lo dije anteriormente, esto lo hacemos a bordo de los barcos pesqueros asociados a la empresa FIT, y con la ayuda fundamental de un técnico que se embarca, y también de la tripulación que siempre está presta a ayudarnos, ¿no? Una vez que llegan las muestras en el laboratorio, lo que hacemos es la identificación total del ictioplancton sin distinción de hábitat, sean pelágicos pequeños, sean bentopelágicos, sean demersales, sean mesopelágicos. Identificación, cuantificamos, separamos e identificamos totalmente. Y una parte importante del proceso de laboratorio, que a veces se vuelve un poco tedioso, es la cuantificación de estadios de desarrollo. Es decir, que hacemos, identificamos cada uno de los huevecillos encontrados y les establecemos categorías de inicial, medio, final, que nos puede servir para una aproximación de las horas o de los días que ha sido realizado el desove. Con ello, después, en el seguimiento de las larvas, le hacemos también por estadios y vemos cuáles son las larvas que tienen mayores capacidades natatorias y de alimentación, y que están asociadas básicamente a las zonas donde pueden existir los próximos reclutas. Principalmente estamos primero como análisis de datos, vamos a presentar por ahora lo que son composiciones generales del ictioplancton encontrado,
También diagramaciones espaciales de la presencia de los huevos y larvas de los peces en el área de estudio, y una descripción de las especies pelágicas relevantes que son asociadas a la fauna acompañante que se muestra en las capturas o en los desembarques de adultos, ¿no? Esto como fauna acompañante. Después lo que queremos hacer es, cuando tenemos una serie de datos mucho más amplia, es comenzar con el índice larval para tener esta aproximación de la biomasa, y también comenzar a anexar datos ambientales, que es muy importante para ver desde las etapas muy tempranas el efecto que pueden tener algunas condiciones oceanográficas, y posteriormente estas se ven reflejadas en los adultos, ¿no? Básicamente nuestros resultados, a manera general, tenemos que está clasificada por meses, ¿no? Entonces, iniciamos con las oscuras de septiembre, tenemos un 30% de huevecillos encontrados de botella, seguido de sardina redonda, y en menores porcentajes lo que son setengraules y macarelas. Esto para septiembre, y complementado con huevecillos de barriga juma y varios donde entran principalmente mesopelágicos, peces linterna u otro tipo o de demersales que también registramos, ¿no? Entre tanto que larvas de peces, el 40% de la composición general estuvo dada por larvas de chueco, seguido de pinchagua y de Diogenites alternatus, que es un mesopelágico, un pez linterna que es muy importante también porque en ciertos casos con especies carnívoras es parte de su alimentación. Entre tanto que para octubre tenemos que la proporción de huevecillos comienza a aumentar principalmente para macarela, ¿no? Y eso nos da un indicio de que la actividad máxima de desove, los picos máximos de desove, comienza a producirse. En este caso tenemos un 22% de botella, sardina redonda un 14%, macarela un 19% y una menor proporción de chueco. En este caso, quizás eso es el reflejo de que estas especies se replegan un poquito más a la costa, y por ello tenemos una proporción, pero es una señal de que igual la época reproductiva está ocurriendo durante esos meses. El otro 41% está dado por huevos de guayaipe, de gallineta y estos de asociados a las arrecifes, ¿no? Entre larvas de peces, algo particular en el mes de octubre, encontramos mayoritariamente larvas de hojita en diferentes estadios de desarrollo, tanto para formar parte del prereclutamiento, ¿no? En noviembre la situación comienza a cambiar, ya que tenemos un mayor porcentaje de larvas de sardina, macarela, de huevos, perdón, también de anchoa, chubeco y de ausis. Entre otras especies, principalmente de gallineta. Entre tanto que las larvas de peces, el 22% están dominadas por larvas de chubeco, tenemos un porcentaje menor de sardina redonda y de opistonema, y el otro 76% está dominado completamente por larvas de diferente tamaño y diferente estadio de desarrollo, de hojita principalmente. Para diciembre no pudimos obtener los muestreos dado el pare por la vida reproductiva, pero en enero podemos observar que el 43% de los huevecillos de la dominancia de la composición general está dominada por huevitos de macarela. Esto quiere decir, y se acopla a la actividad reproductiva que estaba ocurriendo durante ese mes de enero, en conjunto con huevos de botella, sardina redonda en un menor porcentaje, y setengrales misticetos, ¿no? En este caso también podemos ver el mantenimiento de huevecillos de gallineta, entre tanto que larvas de peces, que es en conjunto el reflejo de la actividad reproductiva que ha ocurrido en meses anteriores. Tenemos larvas de chubeco, larvas de botella, larvas de opistonema, y ya comenzamos a ver larvitas de macarela, que son las que estuvieron asociadas a un desove anterior que comenzó desde a maxificarse o magnificarse a partir de noviembre y diciembre, ¿no? Lo que quisimos mostrar aquí es dónde podemos concurrir las especies pelágicas, en este caso únicamente pelágicos pequeños y no pelágicas en general, bentopelágicas, mesopelágicas en sí, ¿no? En este caso podemos ver que la mayor dominancia de las especies pelágicas estuvieron asociadas a las estaciones de Salango
y las estaciones de Puerto López. En tanto que para el mes de octubre, que se ve aquí el mapita, y estos colores son los que representan cada una de los organismos, ¿no? Especies pelágicas rosaditas y especies no pelágicas amarillas. Lo que podemos encontrar que las especies pelágicas se siguen manteniendo la distribución, su mayor presencia, su mayor concentración en las estaciones de Manabí, y también podemos encontrar indicios de los desoves de las especies pelágicas en el Golfo de Guayaquil y la de no pelágicas igualmente. Entre tanto que para noviembre la situación comienza a ampliar una distribución y podemos ver que las especies pelágicas también comienzan a estar mayormente concentradas en las partes del Golfo externo, así en conjunto con las especies no pelágicas. Y entre tanto que para enero tenemos una concentración máxima frente a la estación de Engabao, que básicamente está dominada por los huevecillos de Macarela y Auce, de lo que vimos en las composiciones generales, ¿no? Aquí le traemos lo que son las áreas de distribuciones específicas para pelágicos pequeños, como les comenté anteriormente, cada uno de los colores son de los organismos, por ejemplo, rojos, botella, chubeco, sardina y macarela, y lo que podemos tener en septiembre, que son los que comenzamos los muestreos, podemos tener individuos mayormente concentrados de botella en las estaciones de Bajo Copé, Salango y Puerto López. Entre tanto que para octubre podemos ver que las concentraciones o las mayores presencias de macarela principalmente están ocurriendo cerca del Golfo Externo, en las estaciones del Golfo Externo. Y entre tanto que botella, chuhueco y sardina redonda se siguen manteniendo en las zonas de Manabí. Para los huevos igualmente, pero en este caso de noviembre y enero, podemos ver que tanto para Macarela como para Ausis podemos observar una proporción significativa de estos huevos en el Golfo de Guayaquil, aunque sardina redonda y botella se siguen manteniendo en las zonas de Manabí en plena actividad reproductiva. Entre tanto que para enero tenemos que un desove extenso de Macarela, principalmente en las estaciones de Engabao y de la Puntilla de Santa Elena, en conjunto con botella y en menor proporción con sardina redonda y pinchagua. Entre tanto que para larvas de peces, que esto es importante porque tenemos setengraules y opistonemas, que son las larvas que pudimos registrarlas, ¿no? Entonces tenemos mayor cantidad de larvas de chuhueco, principalmente en todos los estadios, y de opistonema, cercanas a Puerto López y Salango. Entre tanto que para noviembre tenemos ya la aparición de larvitas de sardina redonda en menor proporción, tenemos pinchagua y también tenemos chuhueco. Pinchagua principalmente comienza a presentarse cercana a la Puntilla de Santa Elena. Entre tanto que para enero podemos observar que la distribución de las larvas de estos pelágicos pequeños se mantienen concentradas principalmente en el Golfo Exterior, desde la Puntilla de Santa Elena hasta lo que es Engabao. Tenemos larvitas principalmente de botella, que son las que son más significativas. Tenemos pinchagua, tenemos también chuhueco y tenemos sardina redonda en menor proporción y macarela. También quisimos presentar un poco de las especies pelágicas que fueron relevantes, como en este caso hojita, barrigajuma y gallineta, y que podemos observar que las mayores concentraciones están dadas principalmente de hojita y de gallineta en las zonas de Manabí, ¿no? Tanto para septiembre como para octubre. Entre tanto que para noviembre y enero vemos que principalmente para enero, la gallineta mantiene un desove extenso a partir de enero en las partes de la zona de del Golfo de Guayaquil, principalmente en Gabao, ¿no? Entre tanto que para hojita, estas distribuciones o estas presencias de mayores individuos o etapas de desarrollo de etapas primeras de desarrollo se mantienen frente a Manabí, Puerto Cayo, Salango, Puerto López.
Como hallazgos relevantes que hemos podido obtener en estos pocos meses que ha iniciado el proyecto de huevos y larvas de peces, durante septiembre vimos que el 50% de los individuos estaba representado por huevos de botella y chueco, y a nivel larvario de chueco y pinchagua. Entre tanto que la concentración de individuos comienza a cambiar, y para octubre y noviembre tenemos que los huevos de macarela, sardina redonda y botella fueron los de mayor de relevancia, entre tanto que hojita son las que se muestran permanentes para estos meses. Pero en enero, los huevos de botella y mascarelas conforman el 70% del total colectado, y a nivel larvario, botella, chueco, macarela y pinchagua, que representaron en total el 65%. Entre tanto, para identificar las zonas de mayor concentración de huevos o zonas donde se están realizando la actividad o el desove efectivo de las especies, estas se ubicaron principalmente en Engabao, Bajo Copé, Salango y Puerto Cayo para sardina redonda, botella y chueco, y las estaciones de Engabao principalmente Puerto Hualtaco y Puerto de Santa Elena para huevos de macarela. Las zonas de crías más favorables, que donde podemos en un proceso de 6 meses a un año, podemos observar que estas zonas favorables van a ser las zonas donde van a concurrir los reclutas, o en este caso los juveniles. Básicamente para chueco, pichagua y sardina se ubicaron en Gabao, Salango, Puerto López y Puerto Cayo, y para macarela principalmente en Anconcito y en Gabao, ¿no? Las especies no pelágicas, o también determinadas como otras especies, como hojita, barrigajuma y chazo, se distribuyeron y concentraron principalmente en Puerto Cayo, Salango y en Puerto Hualtaco y en Gabao, principalmente para gallineta. Lo que podemos rescatar es que a medida que hemos realizado ese seguimiento, ese monitoreo a través de los meses septiembre, octubre, noviembre y enero, y en proceso los análisis de febrero, podemos observar cómo el incremento de los huevecillos del desove efectivo nos da ese acoplamiento de la actividad reproductiva que están realizando los peces pelágicos pequeños, ¿no? En este caso, podemos ver que ese incremento se da principalmente durante enero, y que es notable en relación con los con los anteriores meses que se ha podido monitorear, ¿no? Septiembre, octubre y noviembre. Entonces, estos son los hallazgos relevantes que hemos podido obtener en estos 5 meses aproximadamente de los monitoreos que hemos llevado. En este caso, lo que queremos hacer después es comenzar con una robustez de los datos, a comenzar a calcular el índice larval, y poder también acoplarlos con los factores ambientales que podemos capturar, para poder ver ese reflejo o esos cambios estacionales, esos cambios en composición, esos cambios de concentración que pueden existir y que se pueden asociar a estos cambios de distribución, ¿no? Muchísimas gracias.